Hola, muy buenos días, bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, que tengan un buen día, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de guardar el corazón y el tema que vamos a abordar el día de hoy es guardarnos de la amargura. La palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De la amargura vemos dos efectos en este pasaje. En primer lugar, o tres efectos en este pasaje. Primero, que brota del corazón. Segundo, que nos impide alcanzar la gracia de Dios, y alcanzar la gracia de Dios implica vivir en sus bendiciones, en su plenitud, en su abundancia, en su victoria, en esa vida plena que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el tercer estorbo es que por ella muchos van a ser contaminados. ¿Por qué razón? Porque la amargura se anida en nuestro corazón y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, lo que va a salir de nuestra boca es amargura que va a influir en la vida de los demás, porque la palabra de Dios dice que lo que escuchamos nos es añadido. Por lo tanto, lo que ellos escuchan, la amargura que sale de un corazón, les va a ser añadida. ¿Qué es la amargura? La amargura es una emoción y un sentimiento derivado de que la persona se enfoca negativamente en su entorno, en el mundo, en la vida, y o piensa que ha sido tratada injustamente por ellos y por otras personas. La amargura es todo sentimiento negativo que experimentamos y que nos impide disfrutar plenamente de la vida. La amargura es un resultado de la caída. El hombre no fue creado con emociones negativas. Dios es el Dios del gozo, el Dios de la alegría. Por lo tanto, si fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no fuimos hechos para la amargura y para las emociones negativas. Esas vinieron como resultado del pecado, como el resultado de la separación de Dios. Y la amargura implica aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía, agobio, decepción, desánimo, frustración, etc. Y hay una característica importante de la palabra que se traduce amargura. Es la misma palabra que se usa para identificar el veneno de una clase de serpientes especial que vive a las orillas del Mediterráneo, que es el áspid. Y la característica de ese veneno es que va dirigido directamente al corazón de la víctima para inmovilizar el corazón, es decir, para matar. Así como la inmovilización del corazón mata la vida física, la inmovilización del corazón espiritual, del corazón interior, del hombre interior, inmoviliza y arruina la vida espiritual, la vida del alma. ¿Y eso qué implica? Implica que nos va a inmovilizar, a robar, a destruir todo aquello que implican los planes de bien que Dios tiene para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para vivir una vida abundante, para vivir una vida bendecida, para vivir una vida en libertad, para vivir una vida en victoria. Es decir, la amargura es un arma del diablo, del infierno, para robar, matar y destruir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. La amargura puede tener en su fondo cuatro razones más fundamentales. Pueden ser muchas más, pero hay cuatro principales. Una es la falta de perdón, es decir, las ofensas que otros nos ocasionan. La segunda es la falta de gozo. La tercera es la falta de oración y la cuarta es la falta de agradecimiento.
Y la palabra de Dios nos da los antídotos contra cada una de esas cosas y le pone énfasis a cada una de esas cosas. En primer lugar, en relación con la falta de agradecimiento, lo contrario a la falta de agradecimiento es la queja, y la queja es la expresión de un sentimiento negativo, de una amargura que hay en nuestro corazón. Y la palabra nos dice en el Salmo 100, versículo 4, que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y por el otro lado, la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos recuerda que seamos agradecidos en todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por el otro lado, siendo el Señor el Dios del gozo y de la alegría, también nos recuerda que cada uno de los días de nuestra vida es el día que el Señor hizo para que nos gocemos y nos alegremos en Él, en el día, pero principalmente en lo que tenemos en Cristo, que nos gocemos en todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El agradecimiento se centra en todo lo que ya tenemos, que es inmerecido. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y por el otro lado, en Santiago capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios nos recuerda que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro agradecimiento entonces se centra en lo que ya tenemos, no en lo que todavía nos falta. El que todavía nos falte algo no significa que no lo vayamos a tener en el futuro, pero lo que la Biblia nos habla es de tener contentamiento en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucho más de lo que teníamos antes, y mucho más de lo que teníamos cuando nacimos. Cuando nacimos venimos a este mundo sin absolutamente nada, y desde el momento que nacemos nos es comenzado a añadir una cantidad de bendiciones que van en incremento cada día. Para comenzar, tenemos vida. Nuestro corazón late cada segundo, nuestros pulmones respiran, nuestros órganos funcionan bastante bien en la mayoría de los casos, y eso implica que tenemos vida, y eso es un regalo que viene de Dios. No es algo que nosotros nos ganamos, no es algo que nosotros hayamos logrado por nosotros mismos, es un regalo de Dios. Quizá no tenemos todo lo que quisiéramos, pero tenemos más de lo que teníamos, y principalmente como hijos de Dios, desde el día de nuestra salvación, tenemos un regalo que es inigualable, un regalo que nada lo puede comprar, un regalo que supera cualquier otro regalo que pudiéramos recibir en la vida, y es la salvación, el cambio de nuestro destino de la condenación eterna a la vida eterna con Cristo. Así que tenemos suficientes motivos para agradecer. No caigamos en la trampa de la falta de agradecimiento, de la queja, porque esa es la obra del diablo para robarnos la vida abundante que tenemos en Cristo. Por el otro lado, la palabra de Dios nos habla del perdón. De hecho, el versículo anterior a Hebreos 12:15, que nos habla de la amargura, dice que en la medida de lo que nos sea posible, estemos en paz con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso implica el perdonar. Y perdonamos porque el Señor, al perdonarnos a cada uno de nosotros, nos ha dado la gracia y la misericordia y el amor para perdonar las ofensas de los demás hacia nosotros. La falta de perdón va a generar envidia por lo que el otro tiene y no tenemos nosotros, va a generar resentimiento, va a generar deseos de venganza, un dolor punzante en nuestro ser interior, nos va a encadenar al pasado, no nos va a dejar avanzar en el Señor. La palabra en Lucas capítulo 9, versículo 62 dice que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es
apto para entrar al reino de los cielos. La aptitud para entrar al reino de los cielos implica la aptitud para poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Y mirar para atrás significa mirar a todo lo que nos ha dolido, a todo lo que nos ha afectado, a todas las contrariedades, no perdonar todo lo que nos ha sucedido en el pasado. Y hay un peligro con no perdonar. Y el peligro nos lo enseña Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué razón? Porque la misma gracia y la misma misericordia que me perdona a mí es la misma gracia y la misma misericordia que perdona a los demás. Si yo anulo la gracia y la misericordia para con el otro, estoy anulando la gracia y la misericordia para conmigo. Por lo tanto, mis pecados no pueden ser perdonados. Por el otro lado, la palabra también, y esto está relacionado con la falta de agradecimiento y con la falta de perdón. La falta de agradecimiento y la falta de perdón provoca emociones negativas, pero la palabra de Dios nos recuerda que estemos siempre gozosos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 es lo que la Biblia nos enseña y nos lo enseña porque usted y yo somos hechos a la imagen de Dios y una vez que hemos venido a la salvación y que ya tenemos salvación, esa imagen está siendo recuperada en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo y la transformación a través de la palabra. Y nuestro Dios es el Dios del gozo y de la alegría. Por lo tanto, en la medida en la que usted y yo tenemos gozo y alegría, en esa misma medida nos vamos pareciendo cada día más a nuestro Padre. Dice la palabra en el Salmo 43:4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Por la herencia que tenemos en Él, por la vida eterna, por la eternidad que vamos a vivir con Él, tenemos suficientes motivos para estar gozosos. Y la palabra nos lo dice en el Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, tus promesas, tus mandamientos, tu palabra, porque son el gozo de mi corazón. La palabra y el Espíritu Santo deberían producir gozo en nuestro corazón, de tal manera que si no tenemos gozo, muchas veces se puede deber a que no estamos viviendo en la palabra de Dios y no estamos viviendo en la guía del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Por el otro lado, la palabra es muy clara en cuanto a que seamos guiados por la palabra, no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos, no por lo negativo, sino que seamos guiados por la fe, por la palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Romanos capítulo 8, versículo 14 nos enseña que los hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Además, tenemos suficientes motivos de gozo porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 versículo 3 que Cristo ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Él. Así que ya somos bendecidos, no hay motivo para estar con emociones, darle lugar en nuestro corazón a emociones negativas. Tenemos una vida extraordinaria, tenemos una vida muchísimo mejor de la que hubiéramos tenido si no conocemos a Cristo. Y eso es Y no solo eso, sino que tenemos la garantía de que nuestra vida cada día va a ser mejor, cada día va a ir en aumento, independientemente de lo que pueda pasar en nuestro entorno, independientemente del costo de la vida, independientemente de la violencia alrededor, independientemente de los problemas sociales, de los problemas políticos. Usted y yo vivimos en otro ámbito, en el ámbito de que nuestra ciudadanía está en el cielo y que somos protegidos desde el cielo como ciudadanos de él. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y les defiende, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que tenemos suficientes motivos para estar llenos de gozo, aún en medio de las tribulaciones que nos pueden llegar a afectar en algún momento, porque también el Señor nos lo advirtió en Mateo 16:33, que en el mundo tendremos algunas aflicciones, pero que no temamos, porque Él ha vencido al mundo, y si Él está en nosotros, nosotros venceremos al mundo. Así que nos podemos gozar aún en medio de las tribulaciones, las adversidades y los problemas, no por las adversidades, no por los problemas, no por las tribulaciones, sino por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas a través de ello. Porque la palabra de Dios dice que cuando salgamos de esas cosas vamos a salir afirmados, perfeccionados, establecidos y fortalecidos. Y por el otro lado, también la palabra nos enseña que a los hijos de Dios, a los que buscamos ese crecimiento en Él, todas las cosas obrarán para bien de los que le amamos. Así que tenemos suficientes motivos, en primer lugar, para estar agradecidos, en segundo lugar, para perdonar, en tercer lugar, para estar siempre gozosos, y en cuarto lugar, el otro antídoto contra la amargura es el orar sin cesar. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, que la voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en todo. Orar sin cesar significa mantener no nuestra mente pidiendo al Señor cosas, sino mantener nuestra mente, nuestro corazón permanentemente conectados con Dios. Es decir, pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, acciones, planes, etcétera, que nos conectemos con Él. En Colosenses capítulo 1, Colosenses 3, versículos del 1 al 2, la palabra de Dios dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si sois salvos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Esa es la verdadera esencia de la oración, es poner nuestra mirada todo el tiempo en las cosas de arriba. Tenemos un ejemplo en la palabra en el libro de Eclesiastés. Salomón, con toda su sabiduría, en el libro de Eclesiastés nos habla de desesperación, frustración, ansiedad, angustia, desmotivación, decepción, desánimo, etcétera. Pero la clave está en que más de 15 veces en el libro, que tiene, no sé, no me recuerdo en este momento, pero alrededor de unos 12 capítulos, más de 15 veces él dice: puse mi mirada debajo del cielo, es decir, en lo terrenal. Él perdió la visión de poner su mirada en las cosas eternas, y eso produjo todo lo que manifiesta el libro de Eclesiastés. Y al final, lo que Salomón dice es: este es el todo del hombre, obedecer sus mandamientos, es decir, poner su mirada en el cielo, poner su mirada en las cosas eternas, poner nuestra mirada, nuestros pensamientos y todo en la palabra de Dios. Y eso implica la petición y la comunión. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por el otro lado, meditar también en la palabra. El Salmo 1, versículos 2 y 3 dice que bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, medita de día y de noche, y en ella tiene su delicia. Por el otro lado, también oración es acción de gracias, y la oración también es buscar la dirección de Dios en toda su circunstancia. La palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. En resumen, la amargura es toda emoción negativa que trata de impedirnos el disfrutar de la plenitud de la vida de Dios en cada uno de nosotros, y los motivos por los cuales nosotros podemos experimentar amargura en nuestro corazón es por las circunstancias de la vida, por negatividad, por falta de optimismo, por no creer realmente la palabra de Dios. Y el antídoto para la amargura es el agradecimiento, el perdón, la oración sin cesar y apropiarnos del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una linda mañana, y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a conectar para otra perla de la palabra y seguir edificando nuestra fe en el Señor. Bendiciones y un abrazo para cada uno, y gracias por conectarse nuevamente.